Entonces, estas enfermedades emergentes, sobre todo cuando se trata de resistencia bacteriana, son más o menos lo que estamos viendo acá. Es algo que más o menos hemos ido viendo también en todos los capítulos anteriores, solamente es cuestión de recordar. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, antes no había problema, luego empezó a haber la famosa resistencia del bacilo tuberculoso y poco a poco hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos pasado de los drogoresistentes primero, o sea que eran resistentes a un solo fármaco, que podía ser cualquiera, pasó a aquel que ya era resistente al núcleo básico, se hizo isoniazid, rifampicina a la vez y ya le pusieron nombre, ¿no? El MDR. Pero después pasó a aquellos que eran resistentes al núcleo básico ya no de primera línea, sino de segunda, o sea, abarcaba aminoglucósido y quinolona también. Ahí ya no te queda mucho por ofertar y eso ya se llama XDR y últimamente ya se está hablando del TDR, o sea, totalmente drogoresistente, o sea, no hay fármaco que pueda solucionar el problema. ¿Qué se hace en esos casos? Regresamos a lo antes, ¿no? a lo que se hacía antes, que es cirugía para TB, colapso pulmonar. ¿No? Vamos a llegar al momento en que vamos a seguramente tratar a TB como, y no es broma, no, no lo digo por ser sarcástico, como se trataba antes. Por eso hay obras, ¿no? Como La ciudad de los tísicos, por ejemplo. O sea, hay que apartarlos, dejar que, bueno, los que sobrevivan en buena hora y los que no, no, porque no tenemos ya arsenal. 10 años más es mucho. Seguro que pronto vamos a quedarnos sin absolutamente nada. Hoy día se está probando de todo. Se está probando linezolid, se está probando carbapenems, porque ya no tenemos que dar, ¿no? La TB nos está ganando. Entonces, eso es un ejemplo bien claro de cómo la adaptación hace que reemerjan supuestas enfermedades que antes estaban controladas. Cuando apareció el tratamiento para la TB parecía que todo estaba solucionado. Tratamiento gratuito, le regalan comida a los que tienen TB, todo, pero no funciona. Sigue habiendo TB. En las bacterias gram positivas, lo mismo. El que más nos está acosando es el estafilococo. Meticilino resistente, que antes solamente era intrahospitalario, ahora ya hay comunitario. Y para colmo el comunitario es más agresivo todavía que el intrahospitalario porque también tiene toxina. Tú le das vancomicina, matas la bacteria, la toxina se queda ahí y te termina de matar al paciente. ¿Ya? Y hay dos antibióticos nomás, recuerdan, siempre les digo, que funcionan sobre esa toxina. Uno es linezolid y el otro es clindamicina. Pero como clindamicina recetan para cualquier cosa, también lo están dejando, digamos, cada vez más inútil al fármaco, ¿no? Entonces es un problema. En los gram positivos es estafilococo. Y en los gram negativos, una cosa que ha ido en aumento así, se ha disparado, son las famosas beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? O sea que se soplan a todita las cefalosporinas y nos queda como único arsenal carbapenems. Pero el uso de carbapenems te lleva a otras cosas también. O sea, es un problema, estamos cercados. ¿Ya? Entonces, una cosa que tiene que acordarse es que en gram positivos es estafilococo, el abanderado, y en gram negativos es pseudomonas. ¿Ya? A veces preguntan en la unidad de cuidados intensivos cuáles son las dos bacterias más importantes y es también Staphylococcus aureus y es pseudomonas. ¿Ya? Las dos tienen que ver. Y hasta en los parásitos, ¿no? Porque la malaria por falciparum se hace resistente prácticamente a toditos los fármacos a los cuales se expone. No hay ningún antimalárico al cual no se ha hecho resistente en el tiempo. Entonces, esto es más o menos desde el punto de vista de resistencia el panorama actual. En resumen, en esta lámina al menos estamos perdiendo, de lejos estamos perdiendo. ¿Ya? No depende mucho de nosotros, por si acaso. La industria tiene mucho que ver. ¿Ya? La industria tiene muchísimo, muchísimo que ver. Esto felizmente no lo tenemos en nuestro medio hasta hoy en día, pero en otras zonas sí es realidad. Solamente vamos a mostrar, es para mostrarles, o sea que hay otras enfermedades que son emergentes o incluso reemergentes gracias al bioterrorismo. Por ejemplo, donde no hay antrax, gente usa el antrax como bioterrorismo, ¿ya? Como bioterrorismo. Y ahí están. Y aquí de todo lo que les estoy mostrando, que solamente es para que lo tengan en cuenta, fíjense con cuántas cosas se puede hacer bioterrorismo, con la toxina botulínica, imagínense, producirían botulismo en la gente, ¿no? Con parálisis de pares craneales, todo, y el paciente terminaría falleciendo. Con influenza se puede hacer bioterrorismo, ¿ya? Antrax es una de las cosas que más se usa, pero hay otras cosas también. Imagínense bioterrorismo con cólera. ¿Se imaginan lo catastrófico que sería? ¿Cuánta gente moriría? ¿Ya? Hay algo que es importante. ¿La viruela existe en el mundo o ya no? Se ha erradicado. Quizás es la única enfermedad que se considera así, erradicada. Pero ¿quieren que les diga algo?
¿Por qué en laboratorios ingleses están conservando el virus? ¿Tiene sentido eso? Se debería desaparecer del total. Ahorita existe un accidente en laboratorio y se podría propagar de nuevo. Pero no hay, ¿no? No hay. En el Perú lo que está quizá también ya pudiendo considerarse controlada, por lo menos camino a la erradicación, es el sarampión. No hay sarampión. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes ya ha visto sarampión. Al menos no como estudiante ni como médico. Quizá lo hayan visto en algún familiar hace muchos años, pero no, ya no hay sarampión. Desde el año 2000, 2001 no hay. El último caso fue en el Callao, ¿no? De sarampión. Parálisis flácida, poliomielitis tampoco hay. Antes era común. Mucha gente hasta conocida, famosa, tenía poliomielitis como secuela. No hay poliomielitis. Gracias a las vacunas, ¿ya? Pero la idea es ir en camino para todo eso. Pero ¿cómo reemergen? Por el bioterrorismo, ¿ya? Es una de las formas de que pueda reemerger. Y lo mismo, cuando habíamos comentado, ya que cada vez hay más inmunosuprimidos que antes, hay muchas enfermedades que están siendo reemergentes gracias a los inmunosuprimidos. Para no ser la extensa, les voy a comentar en 2 palabras nada más del caso de la TB, por ejemplo. En Europa no había tuberculosis. No había, así, cero. Décadas. ¿Qué ha pasado? Reaparece el VIH y con el VIH viene la TB. ¿No? Bueno, en nuestro medio no notamos mucho, pero en otras zonas ha habido un incremento enorme, gracias a los inmunosuprimidos, de enfermedades que ya no habían. Por eso existe reemergencia de algunas infecciones gracias a que hay población de inmunocomprometidos, ¿ya? En realidad son muchas, no tendría en detalle estar hablando uno por uno. Lo mismo son las enfermedades que son emergentes por transmisión por vectores, ¿ya? Esta es una de las más comunes nada más, porque en realidad hay muchas. Si ustedes ven, por ejemplo, el mapa proyectado por la OMS de malaria para el año 2020, abarca, creo, no sé si les he comentado, Lima, Ica, Arequipa. No hay malaria hoy en día, pero es una zona que promete dentro de poco tener malaria, ya por los cambios en la geografía, en el clima y otras cosas también. Cambios adaptativos de los vectores, lo mismo, ¿ya? Entonces, las enfermedades transmitidas por vectores también están dentro del grupo de las emergentes. Por eso es que se empieza a vigilar. Por eso es que se hace la vigilancia epidemiológica. Acá nos dice una de las siguientes: no se asocia a la reemergencia de enfermedades infectocontagiosas. Bueno, esa es una pregunta que por ahí se les ocurrió colocar, y más o menos tiene que ver con los conceptos que hemos comentado. Aquí no se trata de memorizar con puntos y comas, sino simplemente tener el concepto para poder responder. Y sí se puede hacer eso. A ver, miren, aquí por ejemplo dice cambios demográficos. Hemos dicho que sí, ¿no? Esos movimientos de grupos poblacionales de un lugar a otro, etcétera, la creación de asentamientos humanos, etcétera, tiene que ver. El desarrollo económico habíamos dicho que está mucho en relación también con el traslado, podríamos decir, de enfermedades. Los viajes internacionales, con mucha más razón. Cambios y adaptación microbiana, claro que sí, justamente la resistencia tiene que ver ahí. Por descarte, ¿qué nos queda? Nuevas políticas en salud pública, ¿ya? Para empezar no hay, pero si hubiesen, más bien las políticas en salud pública tendrían que evitar la reemergencia. Nadie haría nuevas políticas en salud pública con la idea de que más bien aumente, ¿no? Entonces esto no es real, la alternativa ahí. Pero está claro que las 4 primeras están ahí. Esta de aquí dice: las bacterias intrahospitalarias que mayor mortalidad ocasionan debido al desarrollo de resistencia antibiótica son, les había dicho, habían 2 que tenían que tener en cuenta siempre. Les pregunten en UCI, les pregunten a nivel intrahospitalario, o les digan simplemente gram positivo, por ejemplo, o gram negativo. ¿Cuál es? Pseudomonas y estafilococo, ¿no es cierto? Son las 2 que hay que tener en cuenta. Alguna vez preguntaron esto: ¿cuáles eran las más agresivas en unidades de cuidados intensivos? Y también son las 2, ¿ya? Y seguirán siendo las 2. Acá solamente les voy a mostrar, ni se les ocurra estar grabando cifras, porque esto cambia todos los días. Pero de forma general, ¿ya? De forma general es para que tengan en cuenta de que las patologías importantes de las que estamos mencionando, por ejemplo, dengue, tiene un comportamiento ya hace algunos, podríamos decir ya incluso casi un par de años, ya, cierta predilección por algunas zonas del Perú, ¿ya? Entre el año 2010 al 2011, por ejemplo, la zona de Iquitos fue bastante afectada por el dengue,
pero a partir de entonces se ha trasladado, ¿ya? Y en los últimos años es Ucayali, de lejos. Si les preguntaran entonces, así como Bartonella relaciona a Ancash, hoy en día, nos guste o no, dengue es sinónimo casi de Ucayali, ¿ya? Este año ha habido un poquito de variación. Esperemos que para el próximo año la cosa mejore aún más. Pero ha sido tan severa la cosa que ha motivado incluso desplazamiento de personal médico desde Lima para allá. No porque allá no conozcan, porque obviamente conocen tan bien que quizás hasta nos pueden enseñar, pero faltaban manos, ¿ya? O sea, es una cosa seria, para que motive el desplazamiento de personas es una cosa bastante compleja, ¿ya? Entonces, dengue, lo que les estoy mostrando es para que ustedes se acuerden que es Ucayali, ¿ya? Aquí está, miren, en cifras, siempre en cabeza, tanto en casos confirmados como en probables, de lejos, miren, ¿ya? En el total general también. Lo demás es lo demás, porque lo demás significa que esto puede cambiar en cifras, pero en lo que es prevalencia y nuevos casos probablemente no. ¿Ya? Hay que acordarse que Ucayali encabeza la lista. Fíjense, las defunciones es importante, más que la cifra, que se acuerden que son pocos en realidad los fallecidos en comparación a la cantidad de casos. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque tenemos hoy en día la nueva clasificación, eso ya hemos hablado cuando hacíamos dengue, eso permite identificar más rápidamente los factores asociados a complicaciones probables, ¿no? Miren el comportamiento último, ¿no? Un pico grande que hubo a inicios de 2011, ya, se va disminuyendo, no tenemos aquí la cifra del 2013, pero se ha ido trasladando a la zona de Ucayali, como les comentaba. Igualito, ¿no? Cuando nosotros vemos la tabla general, vamos a encontrar la mayor cifra siempre en esa zona geográfica. ¿Eso puede cambiar con el tiempo? Quizás sí, ¿ya? Quizás sí. Pero por el momento estamos en esa situación, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es importante recordar aquí? Tenemos una nueva clasificación del dengue, nos permite identificar factores de riesgo y signos de alarma, mejor que la tradicional clasificación que había antes en dengue clásico y hemorrágico, ¿ya? Y eso ha permitido que los casos letales disminuyan, ¿ya? Y se considera que de todos los casos, ¿ya? De todos los casos, como están viendo aquí, la mayoría son dengue que no tiene signos de alarma, por lo tanto son de tratamiento ambulatorio, ¿ya? Antes no había esa forma de diferenciar, ¿ya? Ahora, gracias a la nueva clasificación, sí. Las que tienen señales de alarma son menos, no es tan considerable el porcentaje, y felizmente el dengue grave tiene cifras también más o menos bajas, ¿ya? Menos del 1% incluso, ¿ya? Menos del 1%. Desde este dengue grave es de donde puede haber fallecidos. Aquí está lo que les mostraba, miren, solamente hablando de la zona de más prevalencia hoy en día, miren cómo ha ido aumentando, ¿no? Y se ha ido quedando. Como digo, espero que el próximo año ya la cosa calme un poco. Porque son zonas donde los serotipos ya han circulado, y acuérdense que cuando una persona ya tuvo dengue, el próximo episodio es probable que sea más severo, ¿no? Entonces hay que evitar esa situación, justamente cerrando esas zonas. ¿Por qué consideramos Lima? Porque en los exámenes, quienes plantean les gusta ser centralistas, y así no haya nada importante, seguramente pueden preguntar, ¿no? Esto es solamente para mostrarles hasta finales del año pasado, ¿ya? Miren cómo ha ido evolucionando. El año 2011 nada que ver, el 2012 sí hubo, ¿ya? Pero felizmente siempre confinado al más o menos el mismo territorio. Es normal que en nuestra zona, en el cono norte allá, cuando se presenten casos, que sea la zona, digamos, donde más se concentre, ¿ya? La vez que hubo la circulación del dengue 3, en esa epidemia ya hace algunos años considerable, también estaba confinada a la población que estaba cerca al cementerio, eso creo ya se les ha comentado, era porque la gente llevaba floreros con agua y eso servía para que sirvan de criaderos, y cuando la gente los fines de semana iba a los cementerios, obviamente fácilmente se contagiaba, ¿ya? Todo eso se ha trabajado, pero igual sigue siendo la zona de mayor riesgo, debe ser por condiciones climatológicas también, ¿no? De la zona. Entonces miren, no se olviden que en Lima el dengue 3 es el que ha circulado, pero fíjense, hay otras zonas justamente como Loreto y Ucayali donde han estado más serotipos, por eso es que se presentan formas severas, ¿ya? La gente ya tiene anticuerpos contra los demás serotipos y obviamente va a tener problemas si es que vuelve a ser dengue. Esto, ya que estamos en la parte de epidemiología, es importante que se acuerden de los escenarios, creo que también lo hemos comentado, pero acuérdense, el escenario 1 es donde no existe ni vector ni enfermedad. Ejemplo, no sé si quiero ser exagerado, Puno de repente, dengue, ¿ya? No hay vector, no hay Aedes aegypti ahí,
por situaciones de clima, y tampoco hay enfermedad, entonces se considera escenario 1. Escenario 2 es donde existe el vector, pero no hay enfermedad. Podríamos decir en este momento, podría ser Lima, ¿no? En este momento como punto de corte. Hay Aedes aegypti hace mucho tiempo en Lima, pero no tenemos enfermedad. Entonces, escenario 2. Pero cuando ya están las dos cosas, es escenario 3. Y ahí vienen todavía los dos conceptos, ¿no? De endémico y epidémico. Ya sería repetitivo, ¿no? Endémico, ya conocemos cuándo usar ese término, y epidémico también. ¿Bien? Entonces, miren, esta pregunta que nos habla de los casos del año pasado, más o menos qué porcentaje dice los casos de dengue grave constituyen del total, ¿no? Y de las alternativas está clarito, ¿ya? No es la totalidad de casos, obviamente, y aquí hay cifras muy altas, es menos del 1%, felizmente, ¿no? Felizmente. Si les preguntaran, cosa que no han preguntado hasta ahora, ¿cuál es la mejor estrategia tomada para controlar el dengue hasta hoy en día, en lo que va de la historia del dengue en el Perú? Es la nueva clasificación, ¿ya? Que ha permitido obtener precozmente signos de alarma relacionados a probables dengue severos. Antes no se podía hacer eso con la clasificación antigua, ¿ya? Y en el caso de malaria, lo mejor que se ha hecho es el control vectorial, pero no químico, sino mediante el regadío intermitente que algunas veces les he comentado, que se ha utilizado en la costa norte. Ha hecho que se desaparezca prácticamente del territorio al vector que transmite malaria falciparum. No tenemos. Quizá haya después. Bueno, esto solamente para recapitular el departamento que más está presentando, y si les preguntaran en el próximo examen, incluso eso no va a variar, ¿no? Eso no va a variar. Los últimos tiempos es Ucayali, nada que hacer, ¿ya? El sitio que más ha agrupado, digamos, casos de dengue, tanto leves, moderados y severos. En malaria, ¿por qué mostrarles vivax? Miren todo el territorio que es afectado por malaria vivax. Malaria vivax sí tenemos todavía en la costa norte, ¿ya? Fíjense, hay zonas que uno pensaría que no, pues, no tiene nada que ver. ¿Quién diría, por ejemplo, que en Apurímac haya malaria? Es que Apurímac no todo es zona de altitud, hay zonas también que son bahías interandinas y algunas zonas incluso ceja de selva. Zonas de Ayacucho, miren, la mitad del departamento del Cusco, zona de malaria. Y por muchos años, esta zona que estoy señalando, que es la zona donde extraen el gas de Camisea, el distrito de Charati, ¿ya? Donde está Quillabamba como capital, es la zona donde más hay fiebre amarilla en todo el Perú, ¿ya? Entonces son zonas que tienen cierta predilección geográfica para tener ese tipo de problemas. Pero miren, malaria vivax es lo que más reportamos en el Perú, de lejos, ¿ya? Felizmente no falciparum. En falciparum está confinado prácticamente a la cuenca amazónica, ¿ya? Cuenca amazónica. Fíjense, la costa norte ya fue, no hay. Antes toda esta zona también era, ahora no hay. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho aquí para desaparecer? No sé si se los he comentado, se los vuelvo a repetir rápidamente. Se estudió primero el comportamiento del vector. Más o menos se llegó a la conclusión que en esa zona el vector necesitaba entre 12 a 14 días de permanencia en cuerpos de agua para poder completar su ciclo. Entonces, se planteó la posibilidad de que los arrozales, que eran el principal criadero, ¿ya?, se podían regar una semana y secar una semana de forma alterna. Se investiga en bloques pequeños todavía y se ve que no se afecta en nada la calidad del arroz y se aplica a gran escala. Hoy en día se hace eso, o sea, 7 días de regadío y 7 días de secado. Se alterna. No se afecta la calidad del arroz, se sigue produciendo en igual cantidad, en igual calidad también, pero como necesita entre 12 a 14 días el vector de cuerpos de agua permanente, no llega a completar su ciclo. Por lo tanto, no hay vector. Y donde no hay vector, no hay transmisión. Es así una cosa muy interesante, pero eso es inaplicable en la selva baja, ¿no? O sea, ¿cómo secaríamos la selva baja? Es absurdo, ¿ya? Pero acá en la costa norte sí ha sido posible. Ya habrá algo para solucionar eso. Entonces, la especie de malaria de mayor notificación en el Perú es Vivax, de lejos, ¿ya? Vivax es la que más prevalece. Y esta es una pregunta interesante porque dice la estrategia de regadío intermitente y se refiere justo a lo que les acabo de comentar, ¿ya? Se ha mostrado eficaz en el control de la malaria producida por la especie Falciparum, ¿ya? Falciparum. De alguna manera en Vivax
También, pero vivax tiene otro comportamiento el vector, ¿ya? No es exclusividad de aguas como en el caso de los arrozales. Esto es para falciparum. ¿Dónde? En la costa norte del Perú. Cuando hablemos de Bartonella, solamente para mostrarles que miren, prácticamente hay gran cantidad del territorio donde se reporta Bartonella, la parte de Cajamarca, por ejemplo, Ancash, zonas de Madre de Dios, la misma selva de la Convención que habíamos comentado para el caso de malaria, más o menos va parecido, ¿ya? Pero si les preguntaran, siempre hay que considerar, en las preguntas de exámenes siempre va a venir a que ustedes consideren la zona de Ancash, ¿ya? Como el lugar donde más probablemente puede haber Bartonella. Si les hablan de un cuadro febril, histérico y que viene de esa zona, hay que pensar que les está hablando de Bartonella, ¿ya? Para situaciones del examen. Justamente aquí está, hasta lo que fue del año pasado, zonas que siempre han estado ahí, ¿ya? Es la zona que más nos va a reportar Bartonella, ¿ya? Y hay que considerarla siempre como la primera posibilidad cuando una persona viene de esa zona. En Leishmania, les muestro esto solamente para motivarlos. ¿Qué zona creen del Perú que es la que reporta más Leishmania? Es fácil pensar que podría ser departamentos de la cuenca amazónica, alguien podría pensar, ¿no? O de otras zonas, ¿ya? ¿Qué departamento creen que es la que más nos ha aportado en estos últimos tiempos Leishmania? Les aseguro que no se imagina. Ahí está. ¿Ya? Es la que más aporta casos de Leishmania. En la selva de la Convención hay comunidades y poblaciones enteras que el 100% tienen Leishmania, ¿ya? El 100%. ¿Ya? Y es una zona, es difícil intervenir Leishmania, ¿ya? Porque generalmente reservorios son animales domésticos o animales de bosque, pero que tienen, no viven agrupados, no es como fumigar, ¿no? Que sería una cosa mucho más sencilla. Y normalmente la picadura por el mosquito que transmite no es agrupado como en el caso del dengue en zonas periurbanas, sino puede ser en cualquier lugar. Entonces fumigar todo es un poco complicado y el reservorio sigue ahí. Intervenir es bastante complicado, hay que tratar simplemente, ¿ya? Pero solamente para tener en cuenta eso, porque a veces preguntan por zonas donde más se describe. ¿Cuál de las siguientes enfermedades? Interesante es esta pregunta. Miren, ¿en cuál de las siguientes enfermedades transmisibles en el Perú, ¿ya?, el uso de mosquitero se muestra particularmente eficaz? No lo he comentado, pero a ver, intenten resolver eso. A grosso modo, ya en malaria vivax sí se usa mosquitero, por tradición, ¿ya? En Bartonella, digamos que sí también. En dengue, en fiebre amarilla, quizá en Leishmania no les quede muy claro. Pero ¿dónde creen que es más aplicable? Podríamos ir descartando. Fiebre amarilla, ¿dónde se transmite la fiebre amarilla en el Perú? Intradomiciliario, es en la zona de selva, ¿no? En zonas inhóspitas. ¿Serviría el mosquitero? Nada que ver, ¿no es cierto? Porque nadie va a andar con el mosquitero puesto y va a entrar a esas zonas. Entonces no tiene nada que ver. Dengue, podría ser, ¿no es cierto? Ya, entonces queda como una posibilidad. Leishmania, ya hemos visto que es difícil hasta intervenir, pero dengue queda como posibilidad. Malaria, ya digamos que no lo han descartado. Perfecto. ¿Y Bartonella? Ya, digamos que les quede estas tres posibilidades. Sigamos descartando. ¿El mosquitero a qué hora se usa? En la noche. ¿Y el dengue pica en la noche nomás, el mosquito transmisor? No les digo que cuando la gente va al cementerio incluso ahí se hace picar, o sea, pica a cualquier hora del día. Generalmente de día incluso. Entonces el mosquitero, claro, podría ayudar, pero no va a ser de mucha utilidad. En el caso de la malaria, y más que todo vivax, el mosquito es peridomiciliario, no es dentro del domicilio. Y al ser peridomiciliario, nadie anda con el mosquitero fuera de la casa. ¿Ya? Entonces no va a aportar mucho. Sin embargo, acuérdense que en Bartonella la población más afectada es los menores de 5 años. Incluso debido a esa situación es que se asume, ¿dónde paran los menores de 5 años? Dentro de la casa. Por eso es que se asume que el mosquito es intradomiciliario. ¿Ya? Entonces, de los que están enumerados aquí, aunque no parecía al inicio, es Bartonella, donde más puede servir el uso de mosquitero. Y si aquí les pusieran Chagas, ¿cuál marcarían? ¿Por qué? Porque el Triatomys infestan solo pica de noche. Y si tienes mosquitero, asunto arreglado.
¿no? Se alimenta de noche el vector. ¿Ya? Pequeños detalles. Pero bueno, aquí es Bartonella y por ese motivo. Aunque acuérdense que es intradomiciliario la transmisión. De fiebre amarilla selvática, como les decía, la vacuna no ha solucionado absolutamente nada por una sencilla razón. Están vacunando a gente de la zona. Y la gente que se muere por fiebre amarilla es la gente que va de otras zonas más bien. ¿Ya? Por tareas de cosecha y otras cosas más, van de otras zonas. Entonces, fiebre amarilla seguimos teniendo en el Perú, a pesar de que ahí está dentro del calendario de vacunación, viene por brotes, ¿ya? Y más o menos se mantiene constante las cifras, todos los años, ¿ya? Todos los años. No hay mucho que comentar de esa parte. Esto sí era importante mostrarles, ¿ya? Algunas cosas ya hemos conversado, creo que esta primera lámina la conocen. Era, por ejemplo, los casos de SIDA versus los casos de VIH, habíamos comentado. Antes se diagnosticaba, todas las personas diagnosticadas eran ya cuando estaban desarrollando SIDA, pero a partir de que ingresa el tratamiento antirretroviral en el Perú, más o menos a mediados de la década de los 90, primero en E-Salud, entonces ya era más fácil tener casos de VIH, pero que no estén desarrollando SIDA. Entonces ya empieza a haber una disociación. Ha ido pasando el tiempo, el 2004 ingresa el Targa también al Ministerio de Salud, ya es de acceso universal ahora, entonces cada vez había casos de VIH, pero no tantos casos de SIDA. Hoy en día los casos de SIDA han ido disminuyendo dramáticamente, cada vez es menos. No es tan fácil ya encontrar criptococo, toxoplasma, neumonía por PCP. Claro, se ve, pero ya no mucho. ¿Ya? Pero infectados con VIH sí. ¿Ya? Ese es un panorama general. ¿Ya? Sigue habiendo infectados por VIH, pero que desarrollen SIDA cada vez es menos. ¿Ya? En esa situación estamos. Esto también habíamos comentado. Si ustedes ven la prevalencia en población, ¿ya? Cuando ya empiezan con edad sexualmente activa, empieza a prevalecer más en el sexo masculino, por una sencilla razón, de que la prevalencia es más en los HCH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, y ellos pertenecen al sexo masculino, aunque ellos mismos no quieran, pero pertenecen a ese grupo, ¿ya? Entonces, por eso es que prevalece más acá. Sin embargo, también habíamos comentado, bueno, eso ya lo hemos comentado, miren, que la relación hombre-mujer ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo por el hecho de que cada vez hay más mujeres que se infectan. ¿Ya? Y es más fácil también que la mujer se infecte a partir de un varón a que un varón se infecte a partir de una mujer. Y tenía que ver, si se acuerdan, con la presencia de receptores, correceptores en mucosas, que en la mucosa vaginal hay mucho más, ¿ya? Que en el caso, digamos, de las mucosas que puede exponer a riesgo en el varón. Y también por otras situaciones de tipo epidemiológica y de tipo de comportamiento, que lo vamos a ver en láminas posteriores, que seguramente va a ser fácil de deducir. ¿Ya? Esto también ya lo hemos comentado en algún momento, que la vía de transmisión principal es la vía sexual, olvídense de lo demás, y que está concentrando en Lima y Callao, fundamentalmente. Es la situación más o menos actual del VIH en el Perú. Sin embargo, hay otras cosas que no hemos comentado hasta hoy en día y que sí quiero que lo vean. Miren, ha habido trabajos de investigación, de prevalencia, fíjense, desde años tan atrás como 1992, en el año 1987, 1996 y así. Varias veces han investigado diferentes autores, incluso el mismo Ministerio de Salud, ONGs también, algunos investigadores de forma particular, la Universidad Cayetano, o sea, ha habido investigaciones por todo lado. Han investigado, por ejemplo, en población general y han encontrado esta prevalencia, 0,2, 0,3, han investigado en gestantes, 0,5, otra vez han investigado en gestantes, varios trabajos de investigación, 0,3, 0,6, 0,2, o sea, no llegan ni al 1%. ¿Ya? Entonces, la prevalencia en gestantes es menos del 1%, ¿ya? Hasta hoy en día, felizmente. Pero fíjense, estas son poblaciones de bajo riesgo, por eso se llaman así. Si hablamos de poblaciones de alto riesgo, fíjense cómo cambian los porcentajes. También hay muchos autores en diferentes años han ido investigando, esto es solamente una muestra. Fíjense en los HCH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, miren cómo la prevalencia puede llegar a situaciones tan altas como 22%, 18%, ¿no? Es alto. En comparación a la población general, menos del 1%. Trabajadoras sexuales. Alguien diría que aquí está el problema. Es fácil pensar eso. Trabajadoras sexuales. 0,6,
0% incluso en algunos trabajos, 0,8, 1,2. ¿Por qué? Porque justamente al saber que ellas están expuestas, toman sus precauciones. Y sí hay infectados, eso es obvio, pero la prevalencia no es tan alto como uno podría imaginarse. Es casi como el de la población general. Pero miren el grupo de HSH. Hoy en día incluso estas cifras bordean 25 a 30%. Esa es una cifra mucho más real. Y en grupos de travestis llega a más, se habla del más del 90% incluso. ¿Ya? O sea, es alta la prevalencia. Que por si acaso no tiene que ver con el hecho de promiscuidad, porque promiscuidad existe en cualquier grupo. Es básicamente por situaciones de anatomía. Acuérdense que en la mucosa no rectal está concentrada la mayor cantidad de estructuras receptoras para el VIH. Y ahí este grupo de población, el único tipo de actividad sexual que practica es el sexo anal, ya sea el insertivo o el receptivo. Por lo tanto, son personas que se exponen constantemente, ¿ya?, a ese tipo de riesgo. Más o menos ese es el panorama. Estas cifras no las había mostrado y era importante que ustedes lo sepan. Y otro concepto importante es la población puente. La población puente es una población que está en contacto sexual con grupos de riesgo y con la población general. Para ser prácticos, vamos a dar el ejemplo. Varón casado con una esposa y que a la vez tiene actividad sexual obviamente con su pareja estable y también con los grupos de riesgo. Cuando la esposa se duerme, sale por la ventana, se viste de travesti y va para acá. Y después regresa. ¿Ya? Entonces, bueno, por darle una exageración, pero más o menos eso es lo que pasa. ¿Ya? Eso es lo que pasa y está descrita, se llama población puente. ¿Ya? Que no es una población oficial, no es fácil de identificar esa población, eso es lo peor. Porque obviamente mantiene en reserva y ocultan ese tipo de actividad. Esta población es fácilmente identificable. ¿Ya? Ese es un problema grande. ¿Ya? Ese es un problema grande. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Esos grupos de alta prevalencia o de elevada prevalencia de infecciones de transmisión sexual. HCH, por ejemplo, usuarios de drogas por vía intravenosa, si es que lo hubiera, o incluso drogadictos comunes, personas privadas de la libertad, es un grupo importante, ¿ya?, donde también prevalece. ¿Ya? Pero esa es la población puente, ese es el concepto de población puente. Va de un lado a otro y es un puente, pues prácticamente para que el VIH pueda llegar. Según la OMS, nosotros estamos en una epidemia concentrada. La OMS cataloga esta epidemia de acuerdo a la prevalencia justo en esas poblaciones de riesgo y en gestantes, así lo divide. ¿Ya? Entonces, cuando en esos grupos de alta prevalencia el VIH prevalece en menos del 5%, cosa que en el Perú no es, en el Perú ya han visto 18, 25, 30%, ¿ya? Cuando es menos del 5% y en gestantes menos del 1%, decimos que es una prevalencia de bajo nivel o epidemia incipiente. No es el caso del Perú. El Perú está en esta segunda categoría, epidemia concentrada. ¿Por qué? Si bien es cierto, en las gestantes todavía es menos del 1%, pero en esos grupos de alta prevalencia ha superado de lejos. ¿Ya? Entonces estamos en este grupo. ¿Ya? En el Perú, entonces, el tipo de epidemia que tenemos para VIH es epidemia concentrada. Todavía está en ese grupo, concentrado, literalmente. La epidemia generalizada es ya cuando en ambos grupos ha superado las cifras que hemos mencionado. No es el caso del Perú. ¿Ya? Hay que acordarse de esto por si acaso que se les ocurra preguntar. Esto creo que ya les he preguntado, ¿no? Esta pregunta creo que ya la hemos mencionado, pero en todo caso lo vamos a repasar. ¿Cuál era la población más vulnerable? Era la población de gestantes. ¿Y por qué era vulnerable? Porque justamente no tiene forma de protegerse. Para ser gestante tuvo que tener actividad sexual sin protección, con la idea de gestar. Y en ese momento se hacen vulnerables a infectarse. ¿Ya? Por eso es que es la población más vulnerable. Se considera como el principal factor de riesgo, y esto es un complemento del anterior, para hacer de la población de gestantes en el Perú como la más vulnerable para la infección por VIH. Está bien, las gestantes son el grupo más vulnerable. ¿Pero por qué? ¿Debido a qué? A eso se debe. ¿Debido a qué? ¿A HCH será? No, porque los HCH tienen sexo entre hombres. No tiene que ver con las gestantes. Población general no tiene mucho riesgo. Es la población puente. ¿Ya? La población puente. Con esto vamos a acabar porque esta parte es rápida. Esta es parte de lo que es medicina preventiva y es fácil de recordar, salvo ciertas circunstancias cuando les colocan con la intención de hacerles equivocar. Cuando ustedes vean niveles de prevención, porque esto es mucho de lo que se pregunta, los niveles de prevención hay que clasificarlos de esta forma. Normalmente se hacen los 3 primeros y no se considera la cuarta.
pero en realidad son 4. Prevención primaria no es otra cosa que evitar que aparezca la enfermedad. ¿Ya? Evitar que aparezca la enfermedad. Entonces, ¿en qué grupo vas a trabajar si tú quieres evitar que aparezca la enfermedad? En la población sana, no en la población enferma. Evitar que aparezca la enfermedad, evitar que se instale la enfermedad. ¿Ya? Eso es prevención primaria. Minimizar los factores de riesgo, ¿ya? Y la aparición posterior de enfermedades. Obviamente tú trabajas en los factores de riesgo y evitas de que se dé en la población. La siguiente es la prevención secundaria, ¿ya? Y no es otra cosa que diagnosticar precozmente. El diagnóstico precoz es prevención secundaria, ya no es primaria. ¿Ya? Generalmente ahí empiezan los errores. Hay que acordarse, el diagnóstico precoz o cualquier cosa que hagamos con la idea de diagnosticar de forma precoz es prevención secundaria. En el Perú casi no hacemos prevención primaria. Prevención secundaria no mucho, ¿ya? Y es lo máximo a veces que hacemos. La prevención terciaria, que debería llamarse tratamiento, T de terciaria, T de tratamiento, relaciónenlo así, ¿ya? Ambos empiezan con T de terciaria, T de tratamiento. Es lo que más hacemos. ¿Qué cosa es la prevención terciaria? ¿Qué cosa previene? Ya no la enfermedad. Previene complicaciones nada más. ¿Ya? O sea, ya la enfermedad está ahí, la tratamos con la idea ya no de prevenir la enfermedad, sino prevenir complicaciones. Y la prevención cuaternaria es cuando ya no hemos podido prevenir nada y lo que hacemos es intentar que no haya secuelas, o sea, como dice aquí, es rehabilitar. En el Perú lo que más hacemos es tratar y rehabilitar. Nos hemos olvidado de las dos primeras, ¿ya? Entonces, prevención terciaria y cuaternaria es lo que más hacemos. Cuando resuelvan una pregunta de este tipo, por favor, tienen que acordarse o enfocar bien cuál es el objetivo de la actividad. Acuérdense bien de eso. Hubo una pregunta el año 2010 que les decía que un policía de tránsito intervino a un conductor en estado de ebriedad. ¿Qué tipo de prevención está haciendo? ¿Primaria, secundaria, terciaria? ¿Qué? Bueno, algunos dijeron, como ya está ebrio, no hay forma de que prevenga, de que tome. Lo que le está haciendo es de que no acabe con cirrosis. Bueno, han empezado un montón de cosas. Entonces es una prevención de tipo terciaria. Pero el objetivo por eso digo, el objetivo de la actividad, el objetivo de esa actividad del policía de tránsito es prevenir el accidente. Por lo tanto, es una prevención de tipo primaria. ¿Ya? Tienen que ver bien el objetivo. A veces, bueno, en este caso es más o menos fácil, pero hay veces que es un poco más confuso. ¿Ya? Hay que definir bien para qué se hace la actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de examen de mamas, que tanto autoexamen, ¿no? Que tanto a veces se pregona hasta por la televisión como si fuera, pues, lo máximo en prevención. ¿Qué tipo de prevención están haciendo ahí? ¿Será primaria? Es secundaria. Ahí lo único que están haciendo es detéctate a tiempo el cáncer que ya tienes. O sea, no es tanto prevención como a veces podríamos pensar. Porque si uno detecta algo en el examen a la palpación, ya está detectando la presencia ahí de la patología. Podrá ser un diagnóstico precoz probablemente. ¿Ya? Las inmunizaciones, ¿qué serán? Eso sí es prevención primaria, porque evita la aparición. Cuando hablamos de fluorización, por ejemplo, de dental también, ¿no? Estás evitando la presencia de las caries. ¿Ya? Pero también es importante considerar, y por eso esta última lámina que estamos mostrando acá, el hecho de que uno trate no significa que tenga que olvidar la prevención cuaternaria también. Las posibles secuelas también hay que adelantarse y evitar complicaciones. ¿Ya? A veces solamente hacemos prevención terciaria y nos olvidamos de lo de antes y lo de después. ¿Ya? Entonces señale lo cierto respecto a promoción de la salud, que es lo mismo a decir promoción de la salud es sinónimo de prevención primaria, ¿ya? Sinónimo de promoción de la salud. A ver, ¿qué dice aquí? Comienza con personas que necesitan una rehabilitación para ingresar en la comunidad. ¿Sería prevención cuaternaria eso o no? ¿Sí? Cuando necesita rehabilitación. El otro dice no trabaja con personas. Entonces, ¿de qué cosa estaríamos hablando? Eso no se considera. La siguiente dice comienza con personas que tienen riesgo. Hasta ahí está bien. Y una patología. No, si tiene la patología ya no es prevención primaria. La otra dice comienza con personas que tienen riesgo de padecer una enfermedad y busca crear medidas en la comunidad. Puede ser, ¿ya? Puede ser, pero ¿por qué medidas en la comunidad necesariamente? Y el otro dice comienza con personas que están sanas, o sea, es muy categórico. ¿Cuál es?
¿La última o no? Claro, porque la promoción de la salud o prevención primaria tiene que comenzar con personas que están sanas. ¿Ya? Normalmente se dice que la mayor parte de las actividades debería ser en un sistema de salud. ¿Ah? Esto les digo por si acaso que les pregunten. La mayor cantidad de actividades en un sistema de salud correcto debería ser prevención primaria. Menos ya la prevención secundaria, aún menos la terciaria y quizá ya aquí ni se ve la última, que es la cuaternaria. ¿Ya? Pero acá hacemos a lo revés, ¿no? Más hacemos la prevención terciaria. Esto es importante para acordarse. ¿Ya? Lo lógico sería así.